¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos otra vez después de una semana para considerar la segunda parte del capítulo 14 a los Romanos. Dice así la Escritura. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Bueno, habíamos considerado la semana anterior que este capítulo dividido en dos partes. En su primera parte trataba acerca de la tolerancia mutua, es decir, de cómo en amor debemos aprender a sobrellevarnos los unos a los otros, y en particular el tratamiento que se debe encontrar entre aquellos hermanos débiles y aquellos hermanos que son considerados fuertes. Y aquí la Escritura nos presentaba entonces toda una lección de cómo debemos aprender a sobrellevar las cargas los unos a los otros en el amor que es en el Señor. Y nos había quedado por desarrollar un último punto de esta primera parte, el punto 5, donde ahí nosotros vemos una pregunta que hace el apóstol. ¿Por qué juzgamos al hermano? Cuando nosotros queremos imponer nuestra forma de ser sobre otros hermanos, tenemos dos maneras tristes de actuar. O ejerciendo un juicio, tratando de demostrar que el hermano es culpable en algo, o por otro lado, le menospreciamos, es decir, menoscabamos, no valoramos lo que el hermano es y tratamos siempre de mostrar la parte negativa de este hermano. Y aquí la palabra nos está enseñando que tengamos mucho cuidado con esto, que nosotros debemos aprender a ayudar al débil y al fuerte también, o a aquel que se cree fuerte también. Debemos aprender a ayudarlo en el amor del Señor. Pero también debemos tener en cuenta, como dice la Escritura, y como aquí también lo dice en Romanos, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En 1 Corintios el apóstol también nos enseña acerca de este tribunal de Cristo. ¿Qué significa? Ya creo que todos lo sabemos, pero lo recordamos. No compareceremos en un juicio condenatorio, sino que tendremos que presentarnos delante del Señor para rendir nuestras cuentas como hijos suyos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo. ¿Qué es lo que hicimos desde el momento en que nos convertimos al Señor? ¿Y qué es lo que produjimos de bueno o no? Y ahí la palabra entonces habla de aquellas cosas que si la obra de alguno fuere heno, madera o hojarasca, pasará por el fuego, será quemada, nada quedará. Pero si es de plata u oro, pasará también por el fuego y será purificada. Es decir, muestra la excelencia de la tarea del creyente, del Hijo de Dios. Y termina esta parte diciendo que cada uno dará razón o cuenta a Dios. Y esto es lo que nos debe importar. En vez de tratar de juzgar a nuestro hermano, tenemos que saber que un día nosotros tendremos que dar cuenta a Dios. ¿Somos perfectos como para no dar cuenta a Dios? ¿Somos perfectos como para enjuiciar a nuestro hermano o menoscabarlo? Tengamos mucho cuidado, porque sabemos muy bien que luchamos contra nuestra naturaleza carnal. Nuestro espíritu batalla contra las acechanzas del diablo y que sin duda alguna tenemos deuda con el Señor y tendremos que presentarnos en su presencia ante ese tribunal para todos los hijos de Dios y rendir cuentas.
La iglesia no estará en este mundo, nosotros como parte de la iglesia estaremos en los cielos y allí seremos juzgados en esta categoría. Pero gracias al Señor, que no es un juicio para vida eterna, porque ya el Señor lo hizo todo y cubrió su justicia, la justicia de Dios, allí en la cruz del Calvario. En la segunda parte de este capítulo 14, ahora el Espíritu nos va a llevar a tratar de una manera clara el uso que tenemos que hacer de nuestra libertad. Sí, somos libres. Ustedes podrán decir, el hombre como ser humano es libre. Eso sí, en sus orígenes, en la creación. Pero el pecado lo hizo cautivo del pecado. La caída de nuestros primeros padres en el huerto del Edén llevó a que nos alejáramos de Dios, a que nos creyéramos libres, pero en realidad cayéramos en el abuso de la libertad, en lo que es la vida lujuriosa del hombre y no en la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Recordamos la palabra del Señor: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y estas palabras que utilizamos para la predicación del Evangelio tienen que ser también en nosotros una gran realidad. Somos libres, no por lo que somos nosotros, no porque nos creemos mejores, sino porque como criados en el Señor, nuestro Señor nos da su libertad. Y esta libertad que Él nos concede tiene dos parámetros, que está así desarrollado acá en este capítulo 14. Porque está diciendo acá: y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, o sea, no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No se está simplificando el tema. Debemos asumir una actitud de vida cristiana que no sea en desmedro de la vida de mi hermano menor, del débil la fe. Debemos asumir una actitud de vida cristiana que al débil lo ayude y al más grande, al mayor que nosotros, le alegre en su corazón de ver cómo también nosotros vamos madurando. Podemos contristar al hermano si usamos nuestra libertad para que aquello que nuestra conciencia no nos acusa. No es que nuestra conciencia no nos acuse. Aquí en el uso de la libertad hay dos pasos. Está el paso de lo que sería el conocimiento, el pleno conocimiento de esto y estar persuadidos de lo que es. Nosotros tenemos que ver acá que conocimiento y libertad van tomados de la mano. ¿Por qué? Porque va a haber perfecta libertad, no cuando nuestra conciencia nos lleva a actuar, sino cuando en el conocimiento de la palabra de Dios y de las cosas del Señor actuemos con tranquilidad de conciencia. Qué hermoso es decir, cuando a veces nos encontramos ante problemas: no tengo cargo de conciencia. ¿Pero por qué no tengo cargo de conciencia? Porque estoy seguro de que actué de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al conocimiento de las cosas de Dios. Si no hay conocimiento del Señor, no podemos apelar a una limpia conciencia. La libertad tiene estos dos basamentos: conocimiento y conciencia. Conocimiento de la doctrina, conocimiento de la fe, conocimiento de la palabra de Dios, que nos lleva a tener una vida íntima de comunión con el Señor. Y luego una mente racional que sepa en su conciencia limpia rendir culto al Señor. Estamos volviendo a Romanos 12:1, presentando todo nuestro ser, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos en libertad, no lo hacemos forzado, pero esa libertad emana de lo que es la fe, el conocimiento de la palabra de Dios y la relación que tengamos con el Señor. Por eso es importante que oremos al Señor, pero no en nuestras casas, en la congregación. Por eso es importante que en esta extraña congregación de la época de cuarentena nos sintamos igualmente unidos en el Señor. Y aunque estamos cada uno en nuestras casas, a través de este sencillo acto que estamos celebrando, sintamos en nuestra mente y en nuestra conciencia
que estamos congregados al nombre del Señor y que estamos esperando su conocimiento en nuestros corazones para que nuestra conciencia actúe libremente y sin equivocaciones. Esto es lo que nos está enseñando aquí la palabra del Señor. Ejercitarnos en nuestra libertad. No vivir pendiente de los ritos o de los prejuicios. Vivamos de acuerdo al conocimiento que Dios nos da y una conciencia limpia y tranquila. Entonces el apóstol va a desarrollar este tema, aquello que puede ser beneficioso para el Hijo de Dios o negativo también. Hay dos aspectos que ahora empieza a encarar, beneficioso o negativo, ya sea para los débiles en la fe o para los fuertes también. ¿Cuáles podrían ser los aspectos negativos? Bueno, aquí a partir de los versículos 14 a 15, él está mostrando lo que puede ser negativo. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Está pensando, sí, hay plena libertad, pero la libertad que te tomes no tiene que afectar a tu hermano, porque Cristo murió por él y por vos también. Pero este sería uno de los aspectos negativos de lo que es el mal uso o el uso de la libertad. Pero también estaríamos censurando nuestra libertad si nosotros nos manejáramos por una conciencia que no está persuadida. Es decir, nuestra conciencia es un todo con nuestro conocimiento y fe. Y lo que nosotros entendemos en lo racional de nuestro intelecto que debemos aprender y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, también debe estar reflejado en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestra mente, y estar plenamente persuadidos. Sería totalmente negativo, esto habíamos dicho algo la semana pasada, actuar, hablar, tener un lenguaje cristiano del que no estemos persuadidos. Ustedes me pueden decir como un lenguaje del que no estemos persuadidos. Nuestro hablar debe estar indicando lo que hay en nuestro interior. Nuestro conocimiento debe manifestarse de una manera limpia, de una manera clara, de una manera espiritual. Si tenemos conocimiento y no tenemos amor, de nada nos sirve. Si tenemos conocimiento y ese conocimiento lo trasladamos a nuestros hermanos de una manera que no ayuda, que no beneficia o que lastima en nuestro hablar, no estamos actuando de acuerdo a una conciencia limpia delante de Dios. Y esto nos llevará a un tema que no es el de este capítulo, pero que algún día habría que tratarlo. ¿Cuál es nuestro hablar y nuestro andar delante de nuestros hermanos débiles y delante del Señor? ¿Qué refleja nuestra boca? ¿Cuál es nuestro lenguaje que usamos? ¿Cuáles son las palabras que estamos empleando? ¿Y qué reflejan esas palabras? ¿Reflejan la vida del Señor o reflejan nuestra cercanía al mundo? Tengamos mucho cuidado porque esto es una parte muy negativa de nuestra libertad. Sí, podemos hablar como querramos, podemos hablar como nos parezca a nosotros lo mejor, pero si eso no está de acuerdo al conocimiento de la palabra y a una conciencia limpia y alejada de las costumbres del mundo y del hablar del mundo, estamos arruinando nuestra libertad que es en Cristo. No estamos libres, estamos cautivos de la carne. Y aquí el Espíritu a través de Pablo nos está enseñando la libertad que es en el Señor. También está hablando acá de lo que se habla del reino de Dios, es decir, el ámbito de las cosas de Dios. Y si nosotros no usamos bien nuestra libertad, dice acá la palabra que entonces estaríamos haciendo lo contrario. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Hablamos mucho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Somos parte integrante de este reino espiritual, de la casa del Padre a donde iremos a vivir un día. Pero mientras estamos en este mundo, ese ámbito espiritual no debe ser caracterizado por lo que es comida ni bebida, sino por la justicia, la paz y el gozo.
Y acá justicia, paz y gozo son un trípode, constituyen un trípode maravilloso, puesto por el Espíritu Santo de Dios. La justicia de Dios, la paz que el Señor nos dejó, nos ha dado en Él, y el gozo que nos produce el Espíritu de Dios al estar en nuestros corazones. Y esto es lo que debemos lograr, intentar y luchar para alcanzar este objetivo. Entonces, por eso dice acá la palabra, y ya en el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esto es lo conveniente. En los aspectos positivos de la libertad nosotros tenemos que servir al Señor para ser aprobado delante del Señor. Y miren ustedes, también la palabra nos dice, y delante de los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Cuántas veces luchamos para tener categoría social? ¿Cuántas veces quisiéramos tener un alcance y un prestigio delante de los hombres y que nuestra palabra sea escuchada? Y no lo logramos, porque no estamos preparados, porque no tenemos un testimonio adecuado también. Pero acá nos dice la Escritura que en la medida en que nosotros agrademos a Dios, los hombres también van a sentir ese agrado, van a mostrar una aprobación humana, sí, pero una aprobación que surge de corazones tal vez de inconversos, pero provocados por el buen testimonio de los creyentes. Ahora, según nuestro hablar, según nuestro comportarnos en los negocios, según nuestra manera de vivir en este tránsito por el mundo, ¿agradamos al Señor? ¿Somos entonces aprobados por aquellos que nos miran? ¿Nuestro testimonio es ejemplar? Esto es bueno de tenerlo en cuenta. Esto sería algo positivo que provoca acá entonces la libertad que es en Cristo. Pero también nos habla de otra característica positiva. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que contribuye a la paz, busca la paz y síguela, dice la Escritura. Tenemos que luchar, tenemos que porfiar para no caer en la pelea, para no caer en la angustia, en la inseguridad. Mis pasos dejo, mis pasos doy, dijo el Señor. Y esa es no solamente una promesa, es una gran realidad que el Señor nos dejó. Si no la disfrutamos es porque nosotros no estamos haciendo del verdadero uso de la libertad que es en Cristo. Pero acá esta paz nuestra, personal, individual, para cada uno de nosotros, lleva a otro aspecto importante, y mutua edificación. Tenemos que edificar al hermano, qué bueno. Pero el hermano que es débil también tiene que aprender a edificar, porque acá dice mutua. No esperemos estar siempre recibiendo. Tenemos que aprender a entregar y a darnos también a los hermanos, porque esto es beneficioso, porque esto es parte de lo que es la libertad en Cristo. Buscar la paz, cada uno para sí, y cada uno buscar el ayudar mutuamente al hermano. Si hacemos esto, seremos bendecidos por el Señor, evidentemente de una manera muy grande. Entonces, si quisiéramos hacer un breve resumen de este capítulo, ya que el tiempo nos llega, tendremos que hablar con dos conclusiones. Los fuertes, aquellos que son maduros en la fe, deben abstenerse de aquellas cosas que son lícitas, pero que pueden afectar al hermano. Esto es importante porque el uso de nuestras convicciones tiene que ser aprobado por Dios, no solamente nuestra convicción, sino también ese uso. Y siempre tenemos que pensar cómo actuaría el Señor con esta convicción que yo tengo sobre tal tema, determinado tema. Porque todo aquello que está practicado sin amor no vale. Una convicción aplicada con amor en el ejercicio de la verdadera libertad que es en Cristo es la que beneficia al hermano. Y esto si somos maduros, y esto si somos más grandes, si esto es que somos fuertes en la fe, debe ser puesto en práctica por nosotros. Debemos nosotros no escandalizar y abstenernos de cosas que a lo mejor nos gustarían, pero pueden perjudicar al otro hermano, al que es más débil. Hay que ayudarlo. ¿Y los débiles qué deberían hacer? Ante la duda también, abstenerse. Hay algo que no entienden plenamente.
tienen que madurar en el conocimiento. Hasta tanto maduran en ese conocimiento, aquellas cosas que tal vez están en la duda si conviene o no conviene, abstenerse. Abstenerse. Porque hay que hacerlo en fe. Y como dice acá la palabra, si no lo hacemos en fe, nos estamos pecando. Porque nos estamos equivocando, porque estamos actuando apresuradamente. Y así termina entonces este capítulo, con estas dos conclusiones. Al fuerte, abstenerse para no afectar al hermano. El débil, abstenerse en aquello que no entienda, hasta tanto su mente, su conciencia esté plenamente convencido de lo que ha estudiado, de lo que le ha sido enseñado, es así. Buscar entonces la mutua edificación, es buscando el bien de nuestros hermanos, y así nosotros también seremos beneficiados. Dice allí la Escritura en Filipenses que a lo que hemos llegado, en esto sintamos, tengamos un mismo sentir y sigamos una misma cosa. Allí en Apocalipsis, en Filipenses capítulo 3. Y qué hermoso es esto. Fuertes o débiles, hemos llegado hasta un grado de nuestro desarrollo cristiano. Hemos llegado hasta ahí. Bueno, ahora también tenemos que sentir, dentro de esa diferencia de sentir del débil y del fuerte, sentir y seguir una misma cosa, una misma regla de conducta. Y así irnos edificando mutuamente en el Señor. Y así termina este capítulo. Podríamos seguir mucho más, pero dejamos en esto, para que el Señor hable a nuestros corazones y que verdaderamente podamos ser maduros, plenos en la libertad que es en Cristo, convencidos de todo aquello que hemos conocido y que ahora nuestra conciencia está claramente esclarecido y decimos, sí Señor, gracias por esta luz que me ha dado. Y cuando veamos un hermano débil, enseñémosle, ayudémosle a que madure, a que se convenza de lo que la palabra de Dios enseña y también que aprenda a abstenerse y no equivocarse y a reconocer a la enseñanza impartida en la iglesia. Que el Señor nos bendiga hasta la semana que viene.